La siesta no es un invento de los latinos, es una necesidad biológica, porque el sueño no se recupera, se pierde como el tiempo. Y hoy en día estamos en disposición de decir o dar un mensaje totalmente positivo que en más del 90% de los casos podemos mejorar este sueño. Eduard Estivill es médico pediatra, neurofisiólogo y especialista en medicina del sueño. Formado en el Hospital Henry Ford de Detroit, ha ejercido durante 16 años en hospitales públicos de nuestro país. Actualmente es director de las Clínicas del Sueño Estivill, pioneras en España. ¿Tú eres más búho o más alondra? La gran mayoría de la población que durante el día acumulemos pequeños estados de tensión y ansiedad. Estos estados son los que provocan las alteraciones del sueño y concretamente el insomnio. Por lo tanto, agua fría no. Agua caliente tampoco, porque cerrará mucho las venas y entonces habrá otra. Lo mejor es una agua templada y sería correcto para preparar el sueño. Y un tema importante es la persona, por ejemplo, que dice: yo duermo bien, pero a las 4 de la mañana me despierto y me cuesta mucho volver a dormir. Estas personas es recomendable que se levanten, que salgan de la cama, que no se queden allí, porque si no la cama se convierte en un enemigo. Vayan a la sala, tengan una luz tenue de color amarillento y empiecen a leer un libro muy aburrido. Ha participado en conferencias nacionales e internacionales y es autor de 31 libros, entre los que destacan Duérmete niño, traducido a más de 20 idiomas y con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Su último libro es El método Tokay, donde cuenta claves para poner en hora tu reloj interno para poder dormir bien. Es decir, el abuelo hacía el ayuno intermitente, o sea que no hemos inventado nada. Parejas que no duerme bien, uno de los dos, ¿recomiendas que duerman juntos o separados? Hola, enseguida os dejamos con el podcast. Solo agradeceros que nos sigáis y si os gustan los podcasts os pedimos si podéis suscribiros a nuestro canal. También encontraréis en la descripción algunos titulares que os llevarán a momentos concretos del podcast. Espero que os guste y os dejo ya con el podcast y os leo en los comentarios. Doctor Estivill, muchas gracias, bienvenido al Secreto de la Vida. Teníamos muchas ganas de hablar contigo. Es un placer divulgar, es un placer responder a las peticiones de gente como vosotros, que lo que hacen es dar contenidos a la gente joven, contenidos de ciencia que pueden ser muy provechosos para su salud. Y antes de empezar, estábamos incluso cantando. Sí. Cantando la canción Puff era un Drag Magic. Sí, que viene del inglés Puff the Magic Dragon. Exacto. Que fue una de las primeras canciones que yo conocí cuando tuve la suerte de conseguir una beca de intercambio en Estados Unidos en el año 1966, que yo creo que la mayoría de gente que nos mira no había nacido todavía, ni tan solo eran proyecto, con lo cual pues aprendí esta música, me encantó y ha sido mi hobby durante toda la vida. Y una pregunta que queremos hacerte y que sale en tu libro. ¿Tú eres más búho o más alondra? Yo soy, en realidad soy de la franja de normalidad. Hay un 25% que son más búhos y el otro 25% son más alondras. Lo que sabemos hoy en día es que podemos ir cambiando a lo largo de la vida un poco. Los adolescentes suelen ser mucho más búhos. La gente mayor suele ser mucho más alondra, es decir, más, de alguna manera, se levantan antes, están bien antes y en cambio a las 8 o 9 de la noche ya no sirven para nada. Los adolescentes es al contrario. Yo soy muy normal en el fondo, ¿eh? Y claro, todo esto, no sé si decías que cambiaba con los años. Sí. De pequeño, tú ya estabas dentro de esta franja de normalidad. Búho alondra, pues sabes si eres más nocturno o más diurno. No sé si siempre ha sido así. ¿Y por qué es importante saber cuál es tu cronotipo? Bueno, de pequeño yo me regía por el orden de mi madre. El orden de mi madre era: a tal hora se va a dormir, a tal hora se levanta. Seas pequeño, seas adolescente, sea lo que quiera. Yo recuerdo que cuando empezaba a salir con 16, 17 años, sobre todo cuando iba con los Boy Scouts, que después de hacer las reuniones salíamos a pasear o tomar una Coca-Cola, no nos dejaban tomar nada más, y llegaba un poco más tarde a casa. Era igual. Yo al día siguiente, mi madre, aunque fuera un sábado, abría las ventanas, empezaba a cantar, empezaba a barrer la casa, con lo cual yo igual dormía 6
6 horas, pero bueno, me mantuvieron los horarios muy estrictos porque eran las rutinas que se tenían que seguir. En realidad esto es muy importante, el saber el cronotipo de cada uno. Esto se llama cronotipo. Mira, dentro del cerebro tenemos un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj está determinado genéticamente para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. De hecho, el cerebro tiene 2 momentos que necesita dormir. Una es la franja que va de 10, 11, 12 de la noche hasta 6, 7, 8 de la mañana, que esta sería la franja normal, con la posibilidad de ser un poco más nocturnos o un poco más diurnos. Todo esto es normal. Y después, 8 horas de habernos levantado, la hora de levantarse es la más importante, 8 horas después tenemos una pequeña necesidad de sueño, que es la siesta. La siesta no es un invento de los latinos, es una necesidad biológica. De hecho, la cultura anglosajona utiliza los estimulantes, el té y el café, a esta hora, a las 4, que es la hora de la somnolencia. Las ganas de hacer siesta la tenemos los que dormimos en la franja de 10, 11, 12 hasta 6, 7, 8 de la mañana, la tenemos alrededor de las 4 de la tarde, pero los que se levantan a las 6 la tienen a las 2 del mediodía. Muchos trabajadores que trabajan en empresas, por ejemplo, de construcción, ves que comen a la 1 y hacen la siesta a las 2. Ahora hablaremos, bueno, es porque hay muchísimos temas. El hecho de comer, nos dices, hay también un estudio que dice, ¿qué pasa si comes antes o después de las 3 de la tarde? Eso es importante, ¿no? Sí, ahora hay muchas modas, ¿sabes? Esto sucede muy a menudo. Normalmente la ciencia siempre va un poco más adelante de lo que son las costumbres populares algunas veces. Y ahora está la moda esta del ayuno intermitente, ¿sí? Lo que se ha demostrado es que el cerebro necesita dar la orden a todo nuestro sistema gastrointestinal para que repose, es decir, no ingerir comida en una franja determinada de horas, para dar lugar a todos los procesos de la microbiota, que son muy importantes, todas estas bacterias que nuestro cuerpo necesita que funcionen para regenerar todos nuestros sistemas. Entonces hay que dar una pausa al estómago no dándole comida. Por esto ahora se han inventado que el ayuno intermitente tiene que ser una franja horaria específica. Pero como todas estas cosas en las redes sociales se exagera muchísimo y dicen, no, si tú comes a las 4 de la tarde o hasta las 4 y después ya no comes nada hasta las 12 del mediodía, adelgazarás seguro, sí, pero además estarás de un mal humor horrible y no servirá de nada. Lo que servía era lo que hacían nuestros bisabuelos, que yo no lo he vivido, evidentemente, pero me lo ha contado mi abuelo. Mi bisabuelo era labrador, trabajaba en el campo, en un pueblecito muy pequeño, se levantaba cuando salía el sol, que esto era alrededor de las 6, 7 de la mañana. El abuelo iba al corral a buscar 4 huevos de las gallinas, se preparaba un desayuno copioso, con verduras, tomates, etc. Es decir, desayunaba como un rey. A continuación, cogía el burro, el asno, el caballo, lo que sea, y se iba al campo andando, es decir, al trozo que le decían, para trabajar. Fíjate, hacía ejercicio, le tocaba la luz del sol. Ahora hemos inventado esto de los ritmos circadianos, que el sol es muy bueno, que el ejercicio es muy bueno, pero ya lo hacía nuestro bisabuelo. ¿Y qué hacía nuestro bisabuelo también? Desayunaba como un príncipe, es decir, un poco menos, hacía la siesta, y cuando veía que el sol iba saliendo o se iba de la atmósfera, es decir, cuando había el crepúsculo, él calculaba el tiempo que necesitaba para llegar a su casa y cenaba como un pobre o como un lacayo. La cena del abuelo solía ser una sopa y un trozo de pan y queso. Y con esto aguantaba hasta el día siguiente. Es decir, el abuelo hacía el ayuno intermitente. O sea que no hemos inventado nada. Exacto. Por lo tanto, pues estos antepasados pues vivían más siguiendo el ritmo natural, el ritmo del día, la luz del sol. Y ya que hemos ido un poco hacia atrás, una pregunta que hacemos a todos los invitados es ir al origen de todo y pensar, ¿cuál es tu primer recuerdo? Si cierras los ojos, ¿el primer recuerdo de tu vida cuál es? Tiene mucho que ver con la vida familiar, porque yo recuerdo muchas cosas, pero sobre todo de cuando era pequeño, muy ligado a mi vida familiar, no tanto con mis padres, que sí, también tenía algunos, sino con mi abuelo y mis tías. Yo cada final de semana, y recuerdo que debería ser muy pequeñito, me dejaban mis padres porque ellos trabajaban todos los días de la semana. En aquel tiempo, incluso los sábados tenían trabajo y ellos eran obreros de una fábrica, ¿no? Y para que yo, bueno, de alguna manera, los días que yo nacía, que no tenía cole, porque todavía no iba al cole,
Porque entonces se empezaba el colegio a los 4 o 5 años, con lo cual me dejaban con los abuelos. Y yo recuerdo, y es de los primeros recuerdos que tengo, es que en la cena, en aquel momento evidentemente no había televisión, no había móviles, no había nada, y la forma de comunicarse era primero rezar el rosario y a continuación hacer juegos de mesa que jugábamos a cartas, cantábamos canciones. Y yo recuerdo muy bien, y esto seguramente es el primer recuerdo que tengo, muy pequeñito, me ponían encima de la mesa, que yo no debería tener más de 5 años o 4 años, y empezaban a cantar canciones, y una de las que cantaban era "Ahí viene el negro zumbón, ahí viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón". Entonces me ponía en medio y yo bailaba. Esto lo recuerdo perfectamente. Doctor Estivill, ¿cuál es la causa más común que provoca un mal dormir? Bueno, todos los trastornos del sueño son síntomas. Tanto la gente que no duerme bien, es decir, el insomnio, y ahora te contestaré a la pregunta, o otros síntomas como puede ser tener demasiado sueño, roncar, sonambulismo, todo esto son trastornos del sueño. Todos estos trastornos tienen unos síntomas y hay que buscar la causa que provoca estos síntomas. Concretamente en el insomnio es la persona que o bien le cuesta empezar a dormir o se duerme rápido y se despierta muy pronto o se duerme, se despierta, se duerme, se despierta. Es decir, tiene un sueño con muchos microdespertares y poco reparador. Todo esto le llamamos insomnio y por lo tanto, si el insomnio es un síntoma, hemos de buscar las causas que provocan este síntoma. Hay más de 40 causas que provocan insomnio o mal dormir. Algunas son muy conocidas, la gente, por ejemplo, que toma 10 cafés, exceso de cafeína, o toma drogas estimulantes, son gente que duermen mal. La gente que trabaja de noche y tiene que dormir de día, normalmente su sueño no es adecuado y duermen mal. Y después muchas enfermedades provocan mal dormir. Por ejemplo, la gente con enfermedades neurológicas, un Alzheimer, una demencia, provoca mal dormir. Las enfermedades psiquiátricas también provocan mal dormir. El dolor provoca mal dormir. Problemas de tiroides provocan mal dormir. Pero la causa más importante no es una enfermedad de este grupo, sino que es qué pasa durante nuestro día, cómo repercute lo que pasa en nuestro sueño. Es decir, es una causa que no es directamente intrínseca, es decir, no es de dentro de nuestro cerebro, sino la culpa la tiene, entre comillas, lo que nos toca vivir. Y lo que nos toca vivir son las circunstancias de la vida de cada persona. Pero cuando se da una situación muy típica, que es que cada uno vive su día con su forma de ser. Entonces hay personas que son alegres, animosas, con ganas de hacer cosas, con empuje, con ilusión. Esta es una parte de su personalidad. Pero estas personas también son muy responsables, muy autocríticas, dan vueltas a las cosas, se preocupan de todo, anticipan la ansiedad. Y esto es una forma de ser normal, esto no es patología, pero esta es su forma de vivir. ¿Qué pasa? Que durante el día recibimos las influencias de lo que nos toca vivir, que son cosas de tipo laboral, de tipo afectivo y de tipo social. Con lo cual estas personas son más vulnerables, y esta es la gran mayoría de la población, que durante el día acumulemos pequeños estados de tensión y ansiedad. Estos estados son los que provocan las alteraciones del sueño y concretamente el insomnio. Claro, y la sabiduría popular es muy importante y ahora que hablamos de tu infancia, tu abuela creo que era quien te decía ¿a qué te dedicas? Y dice, bueno, esto de quien duerme mal es quien tiene mala conciencia, ¿no? Sí, se reía. Dice, ¿por qué es esto de estudiar el sueño? Si la gente que duerme mal es porque no tiene la conciencia tranquila, me decía. ¿Sí? Y la verdad es que no siempre es así, evidentemente, ¿no? Porque hay causas algunas veces médicas, otras más importantes. Pero sí que vemos que lo que nos sucede durante el día tiene mucha influencia durante la noche. ¿Y cuántas horas es necesario dormir? Porque hay quien normaliza. Dice, bueno, pues yo duermo 5 horas al día y bueno, no pasa nada. Y mira, tú dices, sí que pasa, ¿no? O sea, ¿cuándo hay que buscar ayuda? En realidad, para entender las horas que necesitamos dormir, antes hemos de entender qué es el sueño y para qué sirve. Es decir, el sueño es un taller de reparación y restauración, tanto de la parte física como de la parte mental. Cuando dormimos, lo que hace el cerebro es reparar todo lo que hemos gastado durante el día y sintetizar, aprender, formalizar la memoria o formar la memoria con lo que hemos aprendido durante el día. Es decir, el cerebro trabaja mucho durante la noche. Entendiendo esta idea de que el sueño es un taller de reparación y memorización, entenderemos que el número de horas tiene mucho que ver con la edad de cada persona. Por ejemplo, un niño de 3, 4, 5 años que se mueve muchísimo, que aprende muchísimo, necesita que el taller funcione 11 horas como mínimo. Un adolescente que sigue moviéndose bastante y aprendiendo mucho necesita 9 horas.
horas. Y no hay ningún adolescente que duerma 9 horas, porque los adolescentes son el grupo de población que piensa que dormir es perder el tiempo. Pero bueno, hay que explicárselo y lo entienden porque notan la repercusión al día siguiente. Se ven cómo está al día siguiente. Si duermen mejor, estarán mejor en los exámenes, sobre todo, y también mucho en su performance física, es decir, serán más buenos haciendo deporte, haciendo gimnasia. Los adultos necesitamos entre 7 y 8 horas. Y esto es importantísimo entenderlo y hacerlo entender a la gente, porque la vida actual, el ritmo de vida, nos lleva muchas veces a sacar horas de sueño para hacer otras cosas. Por ejemplo, el que se aficiona a hacer running, ¿sí? Sí. Y hay que decirlo así, running, ¿sí? Se convierte en runner. Entonces este hombre, que es un pringao porque nadie le subvenciona el correr, pero en cambio le gusta mucho, saca horas de sueño para poder ir a correr. Entonces, normalmente la gente te puede decir, no, yo con 6 horas tengo bastante y después ya recupero el final de semana. Esta frase sí, se dice mucho. Yo el final de semana recupero. ¿De eso qué opinas? Pues mentira, es mentira. Sí. Claro, porque ¿qué hace el taller? Reparar hoy para estar bien mañana. No repara hoy para estar bien el viernes, por ejemplo, hoy que puede ser martes, miércoles, lo que sea. Entonces, ¿qué? Tú no puedes decir, no bebo durante la semana, ya bebo agua el fin de semana, ¿no? Este es el símil correcto. Se entiende mejor con la comida. Tú no me puedes decir, no, yo como solamente los lunes y después el final de semana recupero y ya comeré todo lo que tenga hambre. Comerás un 25% más de lo que comes normalmente, pero no llegarás a reparar el sueño. Por lo tanto, muy, muy importante dormir estas 7 horas y media, 8 horas. Y sí que es verdad que hay gente, que es un 5% de la población, que con 6 horas tiene bastante. Pero tiene bastante todos los días de la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año. ¿Sí? Esto es importantísimo. Incluso sábados y domingos se despiertan al cabo de 6 horas. Bien. Y al día siguiente están perfectos. Esta es la forma de saber si las horas que hemos dormido han sido suficientes. Claro, esta es la clave, ¿no? Quien puede decir, claro. O sea, simplemente es ver eso, que tú estés bien al día siguiente, ¿no? Y no engañarte, porque también puedes decir, bueno, pues yo ya voy tirando, ¿no? Esto suele pasar, ¿no? Fíjate que los que hacen esto de recuperar, entre comillas, te dicen, no, el lunes voy bien, el martes estoy perfecto con 6 horas, el miércoles también voy tirando bien, el jueves ya empiezo a notar que llego a la tarde un poco cansado, y el viernes, sobre todo, ya tengo ganas de que llegue el sábado, ¿sí? Este es el que duerme fatal y que no recupera, porque el sueño no se recupera, se pierde como el tiempo. También es cierto que hay el otro 5% de la población, el 90% ya os he explicado que es entre 7 y media y 8, sí. Pero el 5% restante son los que necesitan más horas de sueño, necesitan 9, y este grupo de población se lo pasan fatal, pobres. Esto no está bien visto. Claro. Dormir mucho, claro. Claro, dormir poco o dormir menos horas de lo normal en la sociedad actual es perfecto. Es el primero que llega al trabajo, que siempre está a punto, ¿sí? Error terrible, pero están bien vistos. En cambio, el que llega justo al trabajo, al que no puede tirar adelante porque se retrasa y todo esto está mal visto. Y lo más importante es que hemos descubierto, siguiendo este concepto de que el sueño es un taller de reparación y restauración, que las horas que necesitan dormir los adultos mayores, y consideramos adultos mayores a partir más o menos 65, 70 años, con 6 horas tienen suficiente. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no se mueven tanto como un adulto o un adolescente y ya no aprenden tantas cosas porque ya saben muchas, con lo cual la reparación y restauración de la memoria con menos tiempo es perfecta. Lo único que necesitan estos adultos mayores es complementar su día con 2 o 3 pequeñas siestas de corta duración. Y esto es lo que hacen los abuelos. Si tú te fijas, los ves en casa a lo mejor que están perfectos, hacen cosas, activos, pero se sienten en el sofá antes de comer incluso, miran la tele y ves que se le cierran los ojitos, ¿no? Y después va a la hija y le dice, papá, no te duermas, que si no por la noche nos das la lata, ¿no? Así gritando, ¿eh? Claro. Y él dice, no, si no duermo, si lo oigo todo, ¿no? Y es verdad, porque es un sueño muy superficial. Hemos de dejar que estos abuelos duerman, o estos adultos mayores duerman estas pequeñas cantidades de sueño, que son las 2 o 3 siestas que complementan sus necesidades del sueño. Por lo tanto, gente de más de 65 años que nos está viendo, es normal hacer un par de siestas, nos dices, de qué duración y a qué horas. Lo normal es que por la noche suelan dormir estas 6 horas. Claro, es muy importante. Mira, tuvimos un caso de una paciente que te explico. Era una abuela de 78 años, brillante, buenísima, con la cabeza totalmente despejada, y va y viene a la consulta y me dice, vengo aquí para que me dé pastillas para dormir.
Y yo le pregunto, bueno, pero antes hacemos la historia clínica. Y dice, no, yo vengo porque mi hija me ha dicho que venga, que me dé una pastilla para dormir. ¿Pero qué le pasa? Bueno, a mí no me pasa nada. Yo lo que me sucede es que a las 4 de la mañana me despierto y me voy a la cocina. Mire, yo me dijo, vivo en un piso con mi hija, y aquel que vive con mi hija, imagínate la relación que tenía con el padre de los nietos, y 2 niños. Es un piso de 70 metros cuadrados, como hay mucho en Barcelona, nos llevamos muy bien, pero vivimos juntos. Entonces yo a las 4 de la mañana me despierto y voy a la cocina, hago ruido, un poquito de leche, lo pongo en el microondas, pongo una cucharadita de eco para que no sea café, y lo pongo en el microondas, claro. Y claro, el microondas hace aquel ruido ¡ping! Cuando termina. Se ve que despierto a toda la familia, ¿no? Pero bueno, después de esto voy al baño, hago un pipí, vuelvo a la cama y me despierto nuevamente alrededor de las 7, acabo de dormir. Este tipo de sueño de esta abuela era lo que se llama el duerme vela, que es correcto. Y a las 7 de la mañana empezaba su vida laboral, preparaba los desayunos de los niños, se iba después a comprar, hacía la comida y antes de que llegara la hija a comer, se sentaba en el sofá y cuando llegaba la hija la veía con los ojos que se le iban cerrando y la hija le decía, mamá, no te duermas, que si no después por la noche no me dejas dormir. Ella se levantaba, comía, después de comer tenía actividades con el grupo que trabajaba o que hacía cosas y alrededor de las 7, 8 de la tarde preparaba la cena y otra vez lo mismo, se quedaba dormidita más o menos 5 o 10 minutos, no mucho más. Y después de cenar, cuando cenaban a las 8:30 con el resto de la familia, después de cenar se ponían a ver la tele. Y me dice, y cuando aquel que vive con mi hija coge el mando de la televisión y empieza a cambiar los canales, allí sí que me quedo frita. Y es cuando su hija le dice, mamá, vete a la cama, que si no a las 4 de la mañana estarás despierta. Son las 10 de la noche, yo me voy a la cama y no tengo ningún problema para dormir. Yo duermo bien. Lo que pasa es que duermes 6 horas, duermes sus 6 horas de 10 a 4. de la mañana me vuelvo a despertar. Claro. Por lo tanto, de 10 a 4, ¿cuántas horas van? Son 6. Claro. Y durante el día, ¿qué hacía? 2 pequeñas siestas. Entonces le dijimos, que venga la hija, que la pastilla se la daremos a la hija. No hicimos esto. Usted no tiene ningún problema, ¿no? Claro, usted no tiene ningún problema. No, pero vino la hija, le explicamos sus ritmos biológicos, esta idea de que necesitan dormir menos, y lo único que necesitábamos es que se fuera más tarde a la cama, que si se quedaba dormida viendo un poco la televisión no pasaba nada. Además ella te lo decía, no duermo, lo oigo todo. Y es verdad, tienen un sueño muy superficial que les permite pues, escuchar cosas que evidentemente y dormir un poco. Lo arreglamos sin pastillas. Y esto es muy importante porque la población de personas mayores son el grupo de consumidores más importante de fármacos, ¿no? Claro, porque pasa una cosa muy lógica. Mira, cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y pocas horas para dormir. Sí. Cuando somos mayores tenemos muchas horas para dormir y poco sueño. Con lo cual la persona dice, ostras, me he pasado toda la vida yendo corto de sueño porque trabajaba mucho y ahora que puedo dormir, ahora no tengo sueño, dame una pastilla. Claro. Y esto es un error. Claro, por lo tanto, muy importante, ser a partir de 65 años, dormir 6 horas es normal. Correcto. Y en todo caso, lo que sí que hacéis es mover este ritmo, este ritmo circadiano, claro, este reloj biológico, correcto, para ir más tarde, ¿no? Claro. Eso sí que lo podéis tratar de decir, mira, yo es que a las 4 no me quiero levantar, quiero acostarme a las 11 y levantarme a la... Correcto, y la forma de hacerlo para que ella retrase un poco sus ganas de dormir es estando en una situación con luz, lo contrario de un adulto, que tiene que estar bastante oscuras, pero ellas necesitan luz para retrasar la formación de la melatonina, que es lo que de alguna manera le hará dormir. Entonces, simplemente movemos, es decir, en vez de 10 a 4, ponemos el reloj de 12 a 6. Claro, a las 6 de la mañana ya es una hora mucho más normal, ya las calles están puestas, ya no hay ningún problema para la pobre abuela y solucionamos el problema sin medicación. Claro, ¿y cómo lo hacéis? ¿Cómo es esta cronoterapia? Porque ponéis luz también, o sea, en alguna ocasión gafas también que dan luz. ¿Cómo es exactamente? Mira, este reloj biológico que hemos explicado, que es el responsable de que nos venga el sueño durante la noche, necesita que algunos, como todos los relojes del mundo, necesita que le demos cuerda. Vale. Y la cuerda son las informaciones que recibe este reloj para empezar a funcionar. Una de las cuerdas más importantes es la luz y la oscuridad. Este reloj entiende que cuando se hace oscuro, cuando viene el crepúsculo, ve enseguida a través de sus ojos y llega esta información de que está el crepúsculo, es decir,
decir que la luz va de alguna manera disminuyendo, le dice a su glándula pineal, que es un punto muy concreto de dentro del cerebro, que empiece a fabricar melatonina. Entonces, después de 2 horas de empezar a tener melatonina en el cuerpo, viene el sueño, informa al sueño que tiene que dormir. Esto es un sincronizador, se llama, ¿sí? Una cuerda de este reloj. En cambio, la luz es muy necesaria por la mañana. Por esto a las personas, incluso mayores y todo el mundo, les decimos enseguida que te levantes, que la hora de levantarse es la más importante para sincronizar el reloj, es decir, para darle información al reloj a qué hora tiene que dormir, les decimos que estén en contacto con mucha luz, muy importante esta luz, y ejercicio. Entonces, ¿qué pasó? Y ahora tú te piensas que me he perdido, que sí, ¿no? En absoluto. No, yo soy el doctor Estivill, lo tiene todo en la cabeza y sabe perfectamente. No, porque me gusta lo que me preguntas y esto de las gafas es interesantísimo. Entonces, has entendido bien que necesitamos luz a primera hora de la mañana cuando nos despertamos, porque la luz inhibe la fabricación de melatonina y deja pasar el cortisol, que es la hormona de la energía, sobre todo si hemos dormido las 8 horas que necesitamos dormir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los países nórdicos, donde tienen una oscuridad muy manifiesta durante 6 meses del año? Allí empezaron a investigar mucho este uso de la luz artificial. ¿Cómo podían hacer que sus personas tuvieran luz cuando la necesitaban, que era por la mañana? Se deprimían, ¿no? Claro, sobre todo ellos vieron que tenían graves problemas de tipo de salud mental, índice de suicidios muy alto, depresiones muy altos, el índice de depresiones muy altos y el consumo de alcohol muy alto. Todo esto lo relacionaban con sus ritmos biológicos. Entonces lo que hicieron, fíjate que es súper interesante, empezaron a desarrollar todo un proyecto de ayuda a la gente que edificaba casas para hacer lo que se llama Smart Ceilings. Smart es inteligente, ceilings es techo, con lo cual, fíjate tú, si ahora estamos aquí totalmente oscuras y de golpe este techo se empieza a iluminar poquito a poco, como si fuera el amanecer de Barcelona, qué bueno. Entonces el cerebro recibe esta luz y sí sincroniza sus ritmos biológicos. Entonces están empezando a hacer estos smart ceilings, estos techos inteligentes con luz, y han visto que han suprimido un 20% estos trastornos de salud mental. Ostras. Como no puede todo el mundo tener este techo, porque hay gente que no puede asumirlo de alguna manera, todo y que el gobierno ha hecho grandes ayudas para que lo podamos tener, han desarrollado en las universidades unas gafas, unas pequeñas gafas que tienen un LED de color lila, que es luz artificial, que se lo colocan aquí. Estas gafas están en los Starbucks, en las cafeterías, la gente las puede utilizar. ¿Y qué hacen? Se levantan, van al Starbucks, toman su café, empiezan a trabajar un poquito, pero con la luz. Esta luz simula la luz solar, con lo cual esto es la fototerapia. Y esto lo hacemos, por ejemplo, con esta abuela, pero también lo hacemos con los futbolistas, que es otro de los temas que cuando quieras hablamos un poco. Bueno, pues ahora mismo, porque los futbolistas justamente tienen muy claro que es importante, esto del taller del sueño que habla el doctor Estivill, lo tienen clarísimo. Entonces dice, si dormir es un taller de reparación y me va a ir bien y no quiero tener lesiones, lo que voy a hacer es dormir. ¿Cuánto duermen los deportistas de élite y algún caso concreto que creo que lo contáis en el libro? Sabemos casos muy concretos. Messi, por ejemplo, duerme 11 horas contando las siestas. Ronaldo hace lo mismo, incluso tiene un coach de sueño, un entrenador que le dice las horas que tiene que dormir. Nosotros asesoramos a todo, por ejemplo, el equipo del Girona. 11 horas, 11 horas. Año, sí, claro, porque ellos gastan mucho, con lo cual, claro, recuerda que el taller es de reparación física y mental, con lo cual para reparar físicamente lo que gastan, aunque la gente se piense que los futbolistas trabajan poco, no es verdad, porque los entrenamientos gastan muchísimo. Y entonces lo que hacemos es ayudarles con este tipo de tratamientos. ¿Habéis ayudado al Girona? Sí, ahora pues, concretamente el Girona. El resultado ha sido bueno, ¿eh? Bueno, ellos son muy buenos, no somos nosotros, pero sí que ayudamos. Mira, se descubrió que una de las causas de lesiones musculares era precisamente las pocas horas de sueño. Esto lo descubrió Carla Estivill, es mi hija, que es la responsable de la fundación. Hizo y hace muchos años un trabajo con los jugadores de básquet de 16 años que estaban en la residencia Blume de Barcelona. Entonces estas chicas eran extraordinarias deportistas, pero claro, tenían 16 años, con lo cual tenían que asistir a clases. Se levantaban muy pronto, por la mañana a las 7 empezaban las clases, después entrenamientos a tope y a la tarde otra vez clases y otra vez entrenamiento. Claro, estas chicas, como todo el mundo, necesitaba su tiempo para hablar con sus amigos, con sus novios, mirar Instagram, mirar el TikTok, enviar WhatsApps. Claro, dormían poco. Claro, ¿de dónde sacaban el tiempo? Del sueño.
hasta que se lo dijimos a los entrenadores, nos hicieron al principio poco caso, después vieron y les explicamos que había una relación directa porque tenían más del 40% de chicas lesionadas. Había un problema ahí. Claro, y ellos no sabían por qué, pensaban que pues, quizás era porque el entrenamiento no era adecuado, sobrecargas, etc. Pero no, era por la falta de sueño. Está demostradísimo que la falta de horas de sueño propicia en gran medida las lesiones musculares. Claro, todo esto es súper útil, ¿no? Y, por ejemplo, con los deportistas concretamente, ¿no? Uno de ellos, Alex Granell, era el capitán del Girona la primera vez que subieron a Primera División. Esto hace ya, me parece, 4 años o 5, ¿no? Y Alex Granell, un tipo súper inteligente, nos había oído hablar un poco de los ritmos biológicos. Entonces él vino y nos dijo, mira, yo soy muy aceptable, tiro los penaltis de forma muy aceptable, tiro las faltas y me salen bien, pero tengo un problema importante que no sé por qué es, porque que me pasa que si yo juego a las 9 de la noche y tengo que tirar un penalti a las 10, tengo muchas más posibilidades de fallarlo. En cambio, si yo juego a las 5 de la tarde y tiro el penalti, el 99% los meto. Entonces resultó que Alex Granell hicimos el estudio del cronotipo, de sus ritmos biológicos, y era un matutino extraordinario. Era a las 6 de la mañana, estaba en marcha, arriba, adelante, y podía con todo, pero a las 7 de la tarde ya no podía hacer nada, pobre, estaba muerto, ¿no? Y lo que hicimos con él es cambiar su ritmo biológico de forma puntual, porque no se puede cambiar para siempre. Esto es importante entenderlo, porque está genéticamente determinado por los genes que controlan el reloj biológico. Entonces, puntualmente sí que podemos retrasar este ritmo, ¿no? ¿Y qué hacíamos con Alex? Le hacíamos hacer el día que jugaba por la noche, le hacíamos hacer una siesta un poco larga después de la comida. Cuando se levantaba, le poníamos las gafas, como simulando como si fuera la mañana. Un nuevo día, claro, correcto, la mañana. Y entonces cuando llegaba la noche jugaba de fábula. ¿Y mejoró? Sí, estaba encantadísimo. Y a partir de aquí fue cuando ya el resto sobre todo a través del director médico que tienen en Gerona, que es un chaval súper bueno en cuanto a medicina deportiva, y a todo el staff que tienen, que son gente muy responsable. Supongo que en todos los clubes son así, pero ¿qué pasa? Que en Girona, como es más pequeñito, controlan mucho mejor las situaciones externas y no les influyen tanto y pueden hacer el trabajo muy bien hecho. Y con ellos también estamos colaborando. Y ahora más, por ejemplo, porque al hacer todo, ellos tendrán que jugar la Copa de Europa, con lo cual empezarán los viajes, y los viajes habrá que adaptar también cómo es este viaje. Uno de los trabajos que hicimos también fue preparar las jugadoras de hockey hierba, las jugadoras, en la final de Tokio. Y este año también estamos... ¿La selección? Sí, la selección española. Y este año estamos trabajando con ellas también para París, que dentro de un tiempo, de muy poco tiempo, estarán en marcha. Pues qué importante y qué interesante y cómo en este caso de necesario es tener en cuenta todos estos aspectos. Porque hablamos ahora también de costumbres, hablabas antes de Finlandia. ¿Es cierto que en España dormimos menos que en otros países? Sí, es un problema básicamente de nuestra organización y de nuestros políticos que de alguna manera tienen que regir los horarios, cosa muy difícil, de cómo vive la población. Me explico. Aquí en España lo que nos pasa es que trabajamos hasta muy tarde y las rutinas establecidas desde hace mucho tiempo, sobre todo desde que Franco se alió con Hitler para conseguir el mismo horario que los alemanes, simplemente para hacerle la pelota, y la verdad es que nos fastidia a todos, porque nuestro ritmo biológico, que va con la luz, está muy desplazado en función de lo que nos sale de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Nos acostamos mucho más tarde que el resto de los europeos, porque claro, trabajamos hasta las 7, 8 de la tarde, llegamos a casa, entre que cenamos, estamos con la familia, todo esto, nos vamos a dormir a la 1 de la noche. Después te dicen, no, la culpa la tiene la tele porque el prime time lo ponen las películas buenas a las 11 de la noche o a las 12. No, la tele no tiene ninguna culpa, la tele está regida por gente inteligente y lo que hacen esta gente que rige los horarios de los programas de tele es ponerlos cuando hay más gente que lo vea, porque si ponen un partido de fútbol a las 6 de la tarde no lo verá nadie o casi nadie. Entonces, es una rueda, ¿no? Todo el mundo está metido ahí. Claro, y el problema es que, nos vamos a dormir más tarde, 11, 12, 1 de la noche, pero nos levantamos a la misma hora que el resto de los europeos, con lo cual vamos cortos de sueño.
somos unos pringaos, porque encima nos dicen que nuestro trabajo no es productivo, ¿no? Y en cambio estamos muchas horas en el trabajo. Lo que hay que hacer es adaptarnos a un ritmo horario mucho más parecido al que tiene Portugal o al que tiene Italia. No hace falta ser como los nórdicos. Exacto, siempre se habla de los nórdicos. No. Italia, por ejemplo, ¿a qué hora se cena? ¿Se cena antes? A las 8 de la noche es la hora máxima de los restaurantes y 8:30 están cerrados. En Portugal igual. Francia también venía. Claro, Francia ya no te digo. Sí, sí. Ya tú vas a Francia a las 8 de la noche y no comes. O no cenas. Y a las 3 de la tarde no comes. Evidente. A las 3 de a mí me pasó hace nada. Es que es así, pero tienen muchos mejores horarios y se levantan a la misma hora que nosotros. A las 7, 7:30 empiezan a trabajar, desayunan fuerte, comen a la 1 como mucho y a las 7:30, 8. Y claro, el prime time, por ejemplo, de la televisión es a las 8:30. Por lo tanto, ¿a qué hora deberíamos desayunar, comer y cenar? Lo óptimo, siempre, no hay que ser nunca fundamentalistas de los horarios, ni decir esto está bien, esto está mal. No, lo más recomendable son los horarios que van de acorde con nuestra luz, la influencia de nuestra luz. Un horario ideal sería intentar despertarnos alrededor de las 7 de la mañana para poder hacer un poco de ejercicio, aunque sea andar, desayunar bien y que nos toque el sol. Por ejemplo, mucha gente te dirá, no, es que por la mañana voy justísimo. Entonces, claro, ¿qué hago? ¿Puedo hacer deporte? Claro. Bueno, no pasa nada. Andar un cuarto de hora es suficiente. Vale. ¿Cómo vamos a andar un cuarto de hora? Bueno, pues si vamos en bus o en transporte público, vamos a bajar una parada antes del lugar que está cerca del trabajo y una parada antes es andar 10 minutos, 15 minutos. Y con ese cuarto de hora andando y sol ya hacemos, claro, porque ya activamos. Es un cuarto de hora al ir y un cuarto de hora al volver. Y si vamos en coche, aparcamos a una distancia de 1 kilómetro. Con lo cual hay maneras de hacer esto bien. Entonces, el desayuno sería a la 1 del mediodía, sería lo más correcto. El almuerzo a la 1. Perdona, sí, el almuerzo a la 1, el desayuno es a las 8:30, a las 7:30, 8, y a la 1 el almuerzo y la cena alrededor de las 8 de la noche. Esto sería ideal. Y muchas personas ahora ya, sobre todo jóvenes que tienen hijos, intentan seguir los horarios de los niños. Y esto lo hacen súper bien, porque la cena la tienen todos juntos a las 8, 8:30, y después les permite, si el niño duerme bien, que les hemos de enseñar a dormir y sabemos cómo hacerlo, consiguen tener un espacio de tiempo para su intimidad, para hablar, para ver una película, lo que sea, y a las 11 pueden estar en la cama. Claro, de 11 a 7, ¿cuántas horas van? Pues esto sería la recomendación que das, y también una preocupación que hay, y sobre todo en las noches calurosas, es con este calor no puedo dormir. ¿Qué recomendación nos da para dormir las noches de verano? Es importante entender que hay algunos factores externos que influyen en la calidad de nuestro sueño. Cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, después viene el sueño profundo, que es cuando descansamos físicamente, cuando producimos la hormona del crecimiento, cuando se produce la melatonina, y después viene el sueño REM, que es cuando configuramos la memoria y es donde soñamos. Pues bien, estas 3 fases de sueño configuran los ciclos de sueño. Entonces, sabiendo esto, podemos determinar cuál es la situación mejor para poder dormir o qué cosas nos influyen a la hora de dormirnos. Las cosas externas, como puede ser el calor, el ruido, importante en verano, pero sobre todo el calor, que es lo que nos interesa, hay que saber una cosa. El cerebro tiene una temperatura y esta temperatura del cerebro tiene que bajar para poder dormirnos. Es decir, el cerebro se tiene que enfriar aproximadamente 1/2 grado o un poco más. ¿Qué pasa? Esta temperatura que baja del cerebro no se pierde, sino que llega a las partes más distales de nuestro cuerpo, manos y pies. Hasta que este cerebro no se ha enfriado, es decir, no se ha recalentado las manos y los pies, no nos viene el sueño. La gente que le cuesta dormir tiene los pies fríos. O dicho al revés, la gente que tiene los pies fríos les cuesta dormir. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces si tenemos los pies fríos? Nos ponemos unos calcetines y nos despertamos al cabo de 2 horas con calor en los pies y nos los tenemos que sacar. ¿Por qué? Porque ya ha bajado la temperatura del cerebro, con lo cual las partes distales ya se han calentado. No sé si me he explicado bien, pero es un poco de lío. Pero lo importante es entender que si la temperatura externa es muy alta, no se producirá este proceso. Cosa práctica a realizar, sin ningún tipo de miedo y en todas las edades, tener siempre una toalla húmeda
para mojarnos la nuca, para mojarnos detrás de las orejas, mojarnos las muñecas y si en medio de la noche, porque lo que hace el calor es no dejarnos entrar en un sueño profundo. Nos provoca muchos microdespertares y si en uno de estos microdespertares notamos mucho calor, entonces utilizamos este tipo de toalla húmeda o lo que sea. El aire acondicionado no es recomendable porque reseca mucho las mucosas. Se puede tener, si tenemos la suerte de poderlo tener, que no todo el mundo tiene el dinero para poder tener el aire acondicionado, lo tenemos que tener en una habitación aparte o cerrar el que está en la habitación. Muy recomendable también los ventiladores, muy recomendables porque cambian el aire y nos permite estar más frescos. A dormir mejor ventilador que aire acondicionado, claro, por lo tanto, si no claro. esté Y después, cerca. evidentemente, la gente te dirá, bueno, tíos, vosotros, los que sois ricos, ¿no? Bueno, hay mucha gente que es más humilde y que no tiene la posibilidad de tener ni aire acondicionado ni un ventilador y tiene que conformarse con abrir las ventanas. Pero claro, al abrir las ventanas hay el problema de la luz y hay el problema del ruido ambiental. Aquí la mejor forma de ayudarse es con estos tapones de goma espuma, los más baratos que hay en la farmacia, que son muy, muy útiles, se ponen y reducen el ruido ambiental en un 60%, lo cual te permite oír el llanto de un niño si tienes un niño pequeño o el despertador y ponerse un antifaz junto con la toalla húmeda que nos va a ayudar mucho a dormir mejor. Esta toalla húmeda, recordamos, nos has dicho para... Nuca, detrás de las orejas, que es donde se concentra más las cantidades de calor. Vale. Y no pasa nada, porque antes las abuelas decían, uy, que no se vaya a dormir con la cabeza mojada, que se va... Bueno, no, esto no pasa nada. Vale. Y el otro tema que nos preguntan mucho es también si es buena una ducha de agua fría, agua caliente. Exacto. No, el agua fría lo que provoca en el cuerpo cuando tú te duchas en agua fría es una vasodilatación de todas las venitas más externas y entonces tenemos la sensación de calor cuando dejamos de tener agua fría, ¿sí? Es lo que nos pasa si vamos al gimnasio, nos duchamos normal y al final agua fría y salimos con calor en el cuerpo. Por lo tanto, agua fría no. Agua caliente tampoco, porque cerrará mucho las venas y entonces habrá otra... Lo mejor es una agua templada y sería correcto para preparar el sueño. Pues muy importante porque es verdad que es una cosa muy habitual de decir estoy... Agua fría. Agua fría porque no puedo más, pero claro, es pan para hoy y hambre para mañana, sí, para aquí 5 minutos, ¿no? Exacto. Muy bien. Bien, estamos ya en la habitación, ya hemos visto este punto y otra de las preguntas también que te hacen, parejas que no duerme bien uno de los dos, ¿recomiendas que duerman juntos o separados? Este es un tema interesante porque siempre que explicamos alguna cosa o damos alguna recomendación, siempre tenemos que tener un aval científico detrás. Piensa que todo lo que yo te explico no son mis opiniones. Yo soy un científico que intento divulgar los conocimientos que tenemos sobre medicina del sueño. Pero no es nada personal, o sea, a mí yo no opino, ¿sí? No soy un opinador, no soy un gurú. No tienes interés en que las parejas duerman juntos, separadas, es lo que dice la ciencia, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sabemos? Fíjate, tal como has entendido muy bien y han entendido todas las personas que nos ven, cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. Si al lado tenemos a alguien que hace un ruidito o que nos da una sacudida con las piernas, que es muy fácil, o que está resfriado y tiene tos, esta tos va a influenciar en nuestro sueño ronca y no dejará de que tengamos un sueño más profundo, con lo cual cualquier efecto externo nos va a modificar esta escala de sueño o profundidad del sueño. La otra pregunta también es, bueno, pero es que dormir abrazados es muy romántico, es cierto, es muy agradable dormir abrazados, pero la verdad es que incluso la gente que defiende que dormir abrazados es lo mejor del mundo, al cabo de 10 minutos de dormir cada uno se va a su lado, no están toda la noche pegados, porque si están toda la noche pegados, el movimiento que tiene uno, el que tiene el otro, simplemente el hecho de darse la vuelta influye en el sueño del otro. Entonces, la recomendación, que no es nada popular, sería que cada uno durmiera en su habitación. De hecho, la costumbre de dormir juntos es una costumbre muy condicionada por el aspecto económico. Antes se sabía, por ejemplo, en edades muy antiguas, cada uno vivía en su espacio. Aunque fuera un espacio común, cada uno tenía su cama. No había la costumbre de tener una cama grande para la pareja, no. Dormían cada uno en su cama. Un espacio propio para cada uno, ¿no? Claro, aunque sea pequeñito. Como decía lo de una habitación propia, pues aquí en el caso de dormir, pues también, ¿no? Sería recomendable. Porque entonces lo que hacemos es primero estar más cómodos en el momento de podernos girar, podernos mover, y la otra es, por ejemplo, siempre hay uno que tiene más calor que otro, entonces siempre se pelean, yo quiero manta, yo no la quiero, tápate, yo no me tapo. Es un lío, siempre es un nido de problemas. El ronquido ya no te digo, porque dormir al lado de un roncador es
peor o la peor tortura que nos podemos dar. El ruido, mira, hace muchos años cuando empezamos, recuerdo que recorté una noticia del periódico que decía un jubilado de 80 años mata a su compañero de habitación en una excursión de estas que hacían las personas mayores, del inserso y demás, lo tiró por la ventana. Entonces dije, no, es que roncaba tanto que no podía dormir. Claro, este hombre estaba un poco chalado, por esto tiró al otro por la ventana, pero era tan importante la destrucción del sueño de este, dijéramos, loco que lo tiró por la ventana. Claro. Suerte que no se murió, porque era un primer piso. Y el pobre, menos mal. Sí, cayó encima de un toldo, de un bar. Bueno, no dormir bien provoca una situación realmente de... Has visto gente que lo pasa muy mal, sí, ¿no? Esta era la conclusión más importante. Como el sueño es un taller de reparación y restauración, las consecuencias las tenemos al día siguiente y las tenemos muy claras, que son en el aspecto físico y en el aspecto mental. El aspecto físico, la más importante es la somnolencia. Es decir, si tú no has dormido, al día siguiente tendrás sueño, sobre todo cuando haces algo aburrido, conducir, por ejemplo. Y el segundo es el cansancio. Físicamente no estás bien y cualquier tipo de actividad, aunque sea más sedentaria, necesitas moverte. Con lo cual, estas son consecuencias muy importantes de mal dormir. Pero también están las mentales o las que rigen nuestro cerebro. La concentración, la memoria. La persona que no duerme está más irritable. La persona que no duerme puede estar o puede entrar en estados de decaimiento, tristeza, incluso mini depresiones. Todo esto tiene mucho que ver con el sueño. ¿Y cómo saber que dormimos lo suficiente? Tal como hemos comentado antes, sí. Ver cómo estamos durante el día. Si durante el día nosotros llegamos a la noche con ganas de hacer cosas, nos llama un amigo, oye, bájate que vamos a hablar, no sé qué, y te has levantado a las 7, pero has dormido 8 horas, tú dirás que sí, pero si has dormido 5 o 6, tú dirás que no puedes. Ahora, ¿y a las parejas les recomiendas eso? ¿Y qué reacciones tienes? Porque a veces me imagino que debe haber resistencia y si te hacen caso, ¿cuál es el resultado? Cuéntanos. El resultado es genial cuando se ponen de acuerdo, pero sobre todo lo entienden mucho mejor las parejas ya más mayores. ¿Por qué? También porque los ruidos que hacen, los ronquidos que hacen, las patadas que dan son más frecuentes en la gente más mayor. También entienden muy rápidamente que la cama evidentemente tiene un sentido muy afectivo, muy amoroso. Las relaciones sexuales la mayoría de gente las realiza en la cama, con lo cual, bueno, decimos, bueno, emplear la cama para esto es magnífico, pero después cada uno si puede. Sí pueden, porque no todo el mundo puede. Tener una habitación para cada uno es ideal, y si no, en camas separadas para no molestarse tanto entre unos y otros. Y si uno ronca mucho, pues enviarlo a la clínica del Estivil y a ver si lo arreglan. Y has hablado ahora del sexo. ¿El sexo es bueno antes de acostarse para dormir o no? O, desde el punto de vista, ¿cuál sería la mejor hora para dormir bien? Correcto. Sabemos hoy en día que cuando una persona, un hombre llega a un orgasmo, tiene el orgasmo, pero después viene una fase de relajación y desconexión. En cambio, la mujer, cuando llega a un orgasmo, tiene más posibilidades de mantener este estado de excitación y por esto puede repetir 2 o 3 orgasmos en la misma vez o en periodos pequeñitos después de tener el primero. Esto, si sucede a las 4 de la tarde, que tú has dormido bien, has hecho la siesta, pues el hombre no se dormirá, y en cambio la mujer seguirá con la posibilidad de tener más orgasmos. En cambio el hombre, si lo hacemos a las 12 de la noche o a la 1 de la noche, que está cansadísimo, aunque la mujer también esté muy cansada, ella no se dormirá tan pronto. El hombre sí, y es cuando ella le dice, ya estamos, ¿sí? Y pues, ¿por qué te has quedado dormido? ¿Sí? Por lo tanto, la mejor hora sería la hora de la siesta. Claro. Y daros unas cuantas recomendaciones antes de irse a dormir, por lo tanto, esto sería pues, hacerlo con tiempo, por ejemplo, y también dices cenar a las 8, has dicho antes, aproximadamente, sí. Y la idea sería, das también en el libro la información de 2 horas antes, ¿no? De dormirse como... Claro, para dejar que el estómago empiece ya la digestión. Esto es muy importante, porque si nos vamos con el estómago lleno, después nos cuesta más empezar a dormir. Por esto es importante, y si lo hacemos a esta hora, 8, 8 y media, tendremos este tiempo para dejar que la digestión empiece a funcionar, sobre todo comiendo poco, es decir, comiendo como un lacayo, recuerda esto, como hacían los bisabuelos, para después poderse a dormir alrededor de las 11 con la digestión ya medio hecha. No es recomendable no cenar,
porque entonces sí que el mismo cerebro tiene hambre, es decir, ve que su estómago, que produce unas sustancias que son las leptinas y grelinas, que son las responsables de la saciedad y del hambre, hacen que se rebelen y que digan, tío, que hoy no hemos comido desde las 3 de la tarde. Por esto es bueno siempre comer alguna cosa. Y la fruta, pues la gente que dice, yo solo ceno fruta, la fruta no es muy recomendable para cena porque tiene un tiempo de digestión un poco largo, con lo cual es mucho más recomendable a media tarde, en la hora de la merienda, por la mañana, con el desayuno. Esto sería ideal, pero no tanto para la cena. Por lo tanto, estamos en la noche. Cenamos después, bueno, ya nos has dicho que empieza desde ya primera hora del día con el sol, etcétera, a preparar el sueño, que eso es importante, ¿eh? Desde que nos despertamos empezamos a preparar el día, importante la luz, el ejercicio por la mañana que nos has comentado, y llegamos a las 8. Cenamos sobre las 8 de la tarde, 8 y media, como 2 horas antes. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta por la noche? Muy importante entender que el sueño no viene de golpe. Hasta hace muy poco pensábamos que podíamos estar trabajando todo el día, haciendo actividades, llegar a la noche, mirar la hora, uy, me tengo que ir a dormir, ponerse en la cama y entonces nos colocamos esperando que el dios Morfeo venga y nos atrape. Sí, desconectar el interruptor, ¿eh? Eso no va a ser. No existe porque no hay interruptor. Y el dios Morfeo está de vacaciones. Con lo cual, ¿qué pasa? Que estamos en la cama todavía demasiado activados. La idea básica es entender que el sueño no viene de golpe y el sueño se prepara. ¿Y cómo se prepara? Pues durante estas 2 horas antes de acostarnos hemos de intentar y rebajar la conexión mental que es la que nos guía durante el día. Vale. Trabajo, preocupaciones... Claro, o ideas o incluso cosas divertidas, ¿no? Pero intentar desconectar. Por esto hay que hacer algo aburrido, por ejemplo, que no tenga nada que ver con nuestra profesión. Una afición. Claro, tú que eres comunicador, pues tú no puedes escuchar podcast porque entonces lo que harás es ver lo mal que lo hacen o lo bien que lo hacen, analizarás y no desconectarás. Tú has de coleccionar mariposas. Claro. O leer. Bueno, leer tampoco, porque como escribes, si escribes bien... Algo de otra. Claro, tienes que coleccionar mariposas. Algo que no tenga nada que ver, es decir, algo que te desconecte, ¿no? También está la filatelia, que es algo muy interesante, como hipnótico. Sí, sí, sí. O sea, pero no a los que les gusta la filatelia, ¿eh? Claro, exacto. Si te gusta mucho, no. El desconectar absolutamente, que esto nos lo dijo también otra invitada, la importancia del placer también. Durante el día, esos momentos de placer, de hacer cosas nada productivos. Y no ligadas a tu trabajo, no hace falta estar produciendo. En tu caso puede ser la música perfectamente. Este es mi hobby, que me ha salvado de tener que tomar hipnóticos, ansiolíticos. No he tomado tranquimacín, ni Prozac, ni nada de esto. Claro, lo decías antes, lo de los hipnóticos, se toman muchísimos, ¿no? No sé España en qué lugar ocupa en el ranking, pero de los primeros, porque claro, consecuencia de lo que decías antes, de que tenemos un mal ritmo y dormimos poco, por lo tanto... Y desconocimiento también, porque hasta hace poco los mismos médicos no conocíamos nada de todo esto. ¿Y qué hacíamos? Bueno, pues hacíamos lo que podíamos. ¿Y qué teníamos? Pues las pastillas para dormir. Pero claro, a partir de que hemos investigado, que tenemos ya muchos conocimientos sobre lo que es la medicina del sueño, entendemos que las pastillas no son ni buenas ni malas, sino que están bien empleadas o mal empleadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hay una causa que provoca el mal dormir y se puede tratar con una medicación, perfecto. Pero claro, lo que no podemos hacer es, por ejemplo, la causa más frecuente, que es esta del estrés durante el día o el exceso de actividad que nos hace dormir mal, si le damos una pastilla, esta pastilla no corregirá todo nuestro día, que ha sido la causa de malvivir durante el día y tener que dormir mal. Por esto España consume muchas pastillas porque, primero, por el tema puramente médico, que ahora ya los médicos ya controlan mucho más esto, pero el problema también es la automedicación. Mira, es muy típico, muy típico. Me han dicho que a mi amigo, a mi vecino, a mi amiga, a mi vecina le va bien. Esto es, yo lo explico siempre en las conferencias, ¿no? Por ejemplo, en una sala de espera de un centro de asistencia primaria te puedes encontrar pues 2 diabéticos, 2 que no duermen, 2 que tienen hipertensión. Tú te fijas y los diabéticos, entre ellos, nunca uno le dice al otro, ¿tú qué tomas? ¿Qué insulina tomas? ¿La rápida o la lenta? ¿Te la pinchas o es pastilla? No, esto no se lo dicen, ¿no? En cambio, si hay 2 que son insomnes, parece que se huelan porque se juntan los 2 y empiezan. ¿Tú qué te dan? No, a mí me dan el Orfidal. Uy, no, esto no, que engancha mucho. Pues llevo 20 años. Bueno, pues ahora hay una nueva que se llama el Stilnox o el Zolpidem. No, esta tampoco, pero me han dicho que no. ¿Por qué no tomas la mía?
Y el otro dice, bueno, para probar. ¿Y qué pasa? Que muchas de las personas que toman hipnóticos lo hacen por automedicación, pero yo lo entiendo, porque no dormir es un síntoma terrible, se lo pasan fatal y dando vueltas a la cama se vuelve un enemigo. Mira, había una persona una vez que me contaba, ¿tú sabes que después de cada día viene una noche? Pero yo no había pensado nunca esto. Esta persona dormía mal y a las 6 de la tarde, cuando el sol ya se ponía, empezaba a pensar cómo dormiría aquel día. Temía la noche. Claro, la tortura de la noche, la tortura de la cama. La cama era un enemigo. El que duerme bien, la cama es lo mejor que hay. Las ganas de tirarse en la cama y dormir, ¿no? El que duerme mal, no. Y ahí se entiende el abuso y sobre todo la automedicación de las pastillas para dormir. Cosa que no hay que hacer y siguiendo estos consejos que dabas, no sé si hay también algunos recursos más naturales, la melatonina, por ejemplo, eso sí que en algunos casos lo recomendáis, ¿no? Valeriana también. ¿Qué sería lo que se puede tomar de forma natural para ayudar? Para estos casos donde la causa es más el ritmo de vida que llegamos al final de la noche muy activados, para poder desconectar este tipo de tensiones es muy útil la utilización de melatonina asociada con plantas. Y estas plantas, que es la fitoterapia, que tiene ahora mucha bibliografía apoyando que son productos científicamente demostrados que pueden ayudar, es decir, son serios, las estamos utilizando mucho, pero no solamente para inducir al sueño, sino incluso para el día. Por ejemplo, para podernos activar un poco más por la mañana, para podernos relajar más cuando llegamos a la tarde. Y todo este campo de la fitoterapia que nosotros desarrollamos muchísimo dentro de nuestra fundación es muy interesante para suplir este tipo de hipnóticos que precisan receta, pero sobre todo que enganchan mucho más que la fitoterapia no engancha, se puede tomar toda la vida. Perfecto. Pues entonces hemos dicho dormir, irnos a la cama temprano también, haber comido. La luz, ¿qué tipo de luz es importante? Porque esto también es, todo esto que estás comentando, claro, es ciencia y hay un tipo de luz que nos segrega o nos ayuda a segregar melatonina. ¿Cuál es esa luz? Lo hemos comentado cuando te explicaba qué hacía mi bisabuelo. Mi bisabuelo, cuando veía que la luz del crepúsculo, que es cuando desaparece esta luz se vuelve de color más amarillento. Él recibía esta luz sin saber lo que pasaba. Esta luz es la correcta, es la que ayuda o dice al cerebro que ha de empezar a formar melatonina. Por lo tanto, es importante que en este periodo de desconexión que tenemos durante la noche, esta luz sea lo máximo de tenue, una luz amarillenta. No la luz, por ejemplo, en un estudio como ahora, que es una luz brillante. Esto nos mantiene alerta. Si solo tuviéramos esta luz que ves aquí encima, que es de color, claro, que es de color amarillo, estaríamos durmiendo. Y este tiene que ver mucho con la utilización de las pantallas. Las pantallas emiten una luz que paran la fabricación de melatonina, con lo cual por esto es recomendable, aunque es muy difícil que la gente nos haga caso, y lo entiendo perfectamente, sobre todo porque los algoritmos de Instagram y de TikTok nos enganchan de una forma terrible, conseguir que la utilicen con el modo night shift, que es simplemente bajar la intensidad de la luz para que no intervenga tanto en este cese de producción de melatonina. Como mínimo, pues ponerlo en este modo, menos luz, y a ser posible, claro, apagar la pantalla, ¿cuánto tiempo antes de dormirnos? Y nos decías, por ejemplo, mucho más recomendable un libro como el Método Tokay, por ejemplo, un libro físico, o sea, leer físicamente no tiene nada que ver con leer una pantalla de móvil. Claro, porque es que el problema de la pantalla es que te llega la luz, es decir, el contenido puede ser muy correcto y muy cómodo, ¿no? Porque no tienes que pasar páginas ni aguantar el libro, ¿no? Pero la verdad es que los libros ayudan muchísimo a esta relajación. Y un tema importante es la persona, por ejemplo, que te dice, yo duermo bien, pero a las 4 de la mañana me despierto y me cuesta mucho volver a dormir. Estas personas es recomendable que se levanten, que salgan de la cama, que no se queden allí, porque si no la cama se convierte en un enemigo, vayan a la sala, tengan una luz tenue de color amarillento y empiecen a leer un libro muy aburrido. Con lo cual, por ejemplo... Esto es muy importante, por ahí quien puede estar en la cama y decir, bueno, llevo media hora, no me duermo, no. sigo. No, levantarse, ir al comedor, luz tenue y un libro. Aburrido. Muy importante, ¿sí? Si no diremos de qué autores, cada uno que busque. Einstein, por ejemplo, leer las teorías de Einstein sería muy interesante para poder dormirnos. Bueno, a los matemáticos no, al contrario, les activa, ¿no? Pero esto es importante. Sí, porque y la utilización de la luz se hace con este sentido, ¿no? Una luz tenue que
deje fabricar melatonina. Por lo tanto, la cama la relacionamos con intentar dormir, no que no sea este momento, si no nos levantamos y hacemos otra cosa. Correcto. Ese momento también, nos despertamos a medianoche y miramos al reloj. Sí. Miramos y mira, llevo ya, son las 3, me queda tanto, ya solo puedo dormir tanto. Claro, ¿Es recomendable mirar o no mirar el reloj? No, no hay que mirarlo en absoluto. Es decir, si tú te despiertas a medianoche, lo mejor es no saber la hora, porque entonces todavía es más la obsesión de decir, me queda tanto, me queda tanto. No. Si te despiertas a medianoche, hay que levantarse, ir a buscar el libro de Einstein, leerse las fórmulas de la relatividad y ver a ver qué pasa. No, y seguro que es mucho mejor esto. Claro, pues exacto. Ni reloj, ni quedarnos en la cama, sino ir al comedor. ¿Por qué nos salen ojeras cuando no dormimos bien? Bueno, porque durante la noche se regenera la piel, es decir, todo lo que sabemos hoy en día de estos ritmos biológicos, uno de ellos es que nuestra piel va cambiando continuamente desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, pero el momento de mayor regeneración de la piel es precisamente en las primeras horas de sueño. Por lo tanto, la gente que duerme poco, mal o no llega a un sueño profundo, hacen ojeras al día siguiente. Por lo tanto, si quieres tener una buena piel, duerme horas y de hecho dices que algunas modelos lo hacen antes de una sesión de fotos, ¿no? Es que ellas te lo dicen y lo dicen desde hace muchísimo tiempo. Nosotros somos muy amigos personales de Judith Mascó y ella ya desde el principio, cuando yo empezaba a hacer cosas de sueño, que a ella le interesaba mucho, nos ayudó en algunos congresos, pues siempre decía lo mismo, porque siempre le preguntan, ¿qué hace usted para estar tan guapa, ¿no? Y lo primero que decía era dormir como mínimo 8 horas cada día, después hidratarse, hacer ejercicio, todo esto es secundario. Lo más importante era dormir 8 horas cada día. Importante para las modelos, para deportistas, para todo el mundo, pero claro, incluso a nivel que podríamos pensar pues más mental, ya lo entendemos todos, pero no, físicamente también. Claro, ¿no? claro, y cualquier trabajo, los trabajos físicos, por ejemplo, una persona que trabaja en la construcción y duerme poco, esta persona tiene mucho más riesgo de tener un accidente. Por lo tanto, sirve para todo el mundo, no para los privilegiados modelos o deportistas de élite, sino para todo el mundo. Una cosa importante también, antes decíamos cosas que se hacen mal en España son los ritmos. Una de las cosas que se hace o se hacía bien, porque no sé si se sigue haciendo siempre en todos los momentos, es el tema de las siestas. Las siestas, nos lo has comentado antes para gente mayor, pero en general para todo el mundo, ¿son recomendables? Sí, ¿no? ¿De cuánto tiempo? Sí, hemos comentado ya que este reloj biológico en 24 horas tiene 2 momentos que necesita dormir. Una era la parte nocturna, la que va entre 10, 11, 12 de la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana, y 8 horas después de habernos levantado es cuando tiene la segunda necesidad de sueño. Este sueño ha de ser corto, un sueño superficial, y es muy reparador. Si hacemos una siesta porque hemos dormido poco durante la noche, seguramente la haremos más larga, entraremos en un sueño profundo y nos despertaremos con esta sensación de que no ha servido de nada, la cabeza peor, es porque lo hacen demasiado larga. Y tal como hemos comentado antes, los latinos seguimos las recomendaciones de nuestro cuerpo y hacemos la siesta si podemos. Si no podemos, no pasa nada, ¿eh? Pero en cambio los anglosajones han inventado el consumo de estimulantes, el café y el té, precisamente para suplantar la somnolencia o las ganas de dormir que nos da nuestro cerebro. La hora del té es para no dormirse. Exacto. ¿No? Y bueno, esto de la siesta es tan importante que incluso la NASA lo ha estudiado. ¿Qué relación hay entre la NASA y la siesta? Bueno, porque son científicos y lo que hacen es ver en qué momento el sueño... Piensa que el sueño de los astronautas, hemos hecho algunas publicaciones y conferencias, es un sueño muy distinto, un sueño sin gravedad. Entonces ellos duermen, tienen que dormir o de pie, pero tienen que dormir atados. Entonces el sueño es completamente distinto. Tú piensas que ellos ellos van muy rápido a dar la vuelta al Sol y la Tierra, con lo cual los días de ellos son muy distintos de los nuestros. Les interesa mucho el tema del sueño y aportan muchísimo a la ciencia todos sus estudios porque es bueno para tener un buen rendimiento del astronauta. Claro, y en muchas empresas, contáis también en el libro, como pues, en empresas de tecnología, etcétera, dejan también un espacio para sus trabajadores para que cada día, si quieren, duerman un rato. 10, 15 minutos. Exacto, y comentáis también la
En el caso de la NASA, claro, también los que están en tierra, los ingenieros, etcétera, para que no cometan errores, también calcularon eso, ¿no? Que y hicieron un estudio, que contáis en el libro, dijeron unos 26 minutos, dijeron ellos más aproximadamente, menos, sí. La duración para hacer media de la siesta tiene que ser este tiempo. Y la verdad es que aprendieron a base de golpes, porque tú sabes el accidente que tuvieron con uno de los más importantes satélites que enviaron, sí, que en el momento de la salida pues explotó, ¿no? Entonces hubo un error con el Challenger, sí, o quizá otros... Sí. Y murieron los astronautas. Y entonces miraron las causas, ¿no? Y las causas eran que había un error en uno de los circuitos que ya en los ordenadores centrales de Houston lo detectaba, pero como los responsables de controlar aquellos ordenadores eran ingenieros, pero que dormían un promedio de 4 horas y media, les había pasado por alto a todo el grupo, que eran más de 30 personas, les había pasado por alto esta alerta que ya los ordenadores les decían que tenía este cohete, ¿no? Con lo cual, claro, aprendieron rápidamente que no solamente han de dormir bien los astronautas, sino toda la gente que controla todos estos movimientos y toda esta ciencia, ¿no? Por esto dan tanta importancia. Qué buena lección esta, porque parece que las personas que tienen más responsabilidad, claro, o trabajos más importantes a veces duermen poquísimo, incluso gobernantes, etcétera, ¿no? Esto es típico. Por ejemplo, la central de Chernóbil también, cuando explotó, demostraron que los ingenieros de la central dormían un promedio de 5 horas y media. Claro. Con lo cual hubo un defecto de atención. Lógico, si no duermes, no estás bien al día siguiente. Para las personas que tienen que trabajar de noche, imagino que también en este caso pues, es complicado. El tipo de siesta sí que sería un poco más largo. ¿Qué se puede hacer? Dormir de día va en contra de nuestro reloj biológico. Los humanos estamos diseñados para dormir de noche y estar despiertos de día. Si fuéramos ratones, están diseñados o controlados por sus genes que tienen que estar despiertos de noche y dormidos de día. Por lo tanto, no podemos cambiar el reloj. La gente que tiene que trabajar de noche y dormir de día, su sueño durante el día no es igual de reparador. No pueden hacer nunca 8 horas de sueño, porque hay la luz, hay los estímulos y sus ritmos biológicos no se adecúan a que su reloj duerma bien durante el día. En estos casos sí que es importante entender que la siesta que recomendamos sea de 1 hora y media, que es lo que dura un ciclo completo de sueño, es decir, sueño superficial, sueño profundo y sueño REM. Es el único caso donde la siesta ha de ser un poco más larga. Y otros casos también pues, que llaman la atención también puede ser el sonambulismo. No sé si te has encontrado muchos casos y si tiene cura, ¿se puede hacer algo? Sí, el sonambulismo es una actividad que padecen sobre todo los niños y algún adulto, pero muy raramente, que durante la noche se despiertan, pero están profundamente dormidos. Pasan siempre en las primeras horas de sueño, es benigno totalmente y repiten conductas que han aprendido durante el día. Por ejemplo, es muy típico que un niño de 3 años que está aprendiendo a hacer pipí al váter se levante al cabo de 1 hora de dormir, los padres lo ven con los ojos abiertos, pero una sensación de dormido total, no habla, va hacia el baño y en vez de hacer pipí en la taza del váter, la hace en el suelo y tan tranquilamente se vuelve a la cama. No hay que despertarlos porque evidentemente está profundamente dormido, claro, y es simplemente un trastorno de microdespertares durante el sueño. Es benigno y no hay que asustarse por esto. Sí, y sobre todo no despertar. Igual que decías antes, si la persona mayor se está durmiendo, no despertarla, claro. Dejarle ese momento. Claro, si y también alguien dormido dije, ¿por qué me despiertas? ¿No? A mí... Claro, el niño, si es un niño de 7 años y lo despiertas, te dirá, ¿por qué me despiertas? No, él no es consciente de que está despierto. Antes nos hablabas también de los niños y de que es importante también enseñarles a dormir y el doctor Estivill pues, es conocido en todo el mundo también por su método. El método Estivill, aunque tú dices que en realidad viene a Estados Unidos, donde te formaste, claro, en Detroit, claro, y uno de tus profesores fue Richard Ferber, sí, lo aplicaste aquí. Y sabes que hay algunos pediatras también como Carlos González, que estuvo en este podcast, que son críticos, que argumentan pues, que en este caso que el niño pensará que cuando me pidas ayuda yo no vendré. ¿Qué respondes un poco frente a estas Bueno, críticas? Solo podemos responder con argumentos científicos. La verdad es que lo que llaman cariñosamente el método Estivill no es un método mío, es el producto de los estudios realizados con Richard Ferber, que él fue el primero en entender que
que había un problema en algunos niños, que las normas o rutinas de sueño no eran las adecuadas. Entonces, mediante algunas técnicas de tipo conductual, de tipo psicológico, poníamos en hora este reloj biológico, y esto es básicamente el método Stivil. No hay ninguna crítica en lo que es la ciencia científica. Por ejemplo, no tenemos ninguna crítica. La Sociedad Americana de Sueño da las mismas recomendaciones que nosotros. La Sociedad Americana de Pediatría hace exactamente lo mismo. Las sociedades científicas españolas y europeas todos siguen los mismos conocimientos de Richard Ferber y de nosotros. Por lo tanto, no hay discusión en el tema científico. Solo existen las redes. Y en las redes ya sabes que todo el mundo puede opinar. Y entonces, claro, en un tema como este, que hay la opinión de uno, la opinión de otro, opiniones me parecen perfectas. Yo nunca entro en controversia, nunca. Siempre respeto que otra persona piense otra cosa. Pero si hablamos de ciencia o hablamos de cosas que se han demostrado, entonces sí que somos muy contundentes. Por lo tanto, entendemos que estas críticas o simplemente divergencias en las opiniones pues son muy respetables, pero no entramos en absoluto en controversia. Exacto. De hecho, la Academia Americana del Sueño concluyó que en ninguno de los 13 estudios realizados se identificaron efectos secundarios adversos como resultado de participar en programas de sueño conductuales. A veces también, muchas veces, porque también hablamos con Carlos González y él decía, no, si hay las opciones, pues cada uno escoge la que sea y no hay evidencia científica de que sea malo cualquier otro método. También a veces son opciones que quizá no, también son todas válidas. Hay quien también lo vive con mucha pasión, también, ¿no? Si yo he escogido este método, quiere decir que el mío es bueno, el tuyo no. Y entonces también, claro, entender que el amor que tú profesas al niño durante todo el día pues es lo importante, como lo educas. Sí, ¿no? pero También. Fíjate que siempre son opiniones. Exacto. Es decir, no hablamos de ciencia. Y has explicado antes ya que lo que yo explico yo no es mi opinión. Lo que pueden explicar otras personas pueden ser opiniones. Claro, en un tema que no lo conocemos todo, es fácil que haya muchas opiniones. Por ejemplo, si tú y yo hablamos de si la luna es redonda o cuadrada, no habrá muchas opiniones, porque todo el mundo ve que la luna es redonda, no es cuadrada. Entonces, aquí no hay discusión. Pero si es un tema como el sueño, que todavía hay muchas implicaciones y que cada vez investigamos más cosas, puede haber muchísima gente, y la prueba está que si tú te pones en internet, hay miles de coach que además lo que hacen es aplicar el método Stivil sin decir que es el método Stivil. ¿Ah, sí? Sí, porque aplican las mismas premisas, un poco modificadas. Bueno, me parece muy bien, ¿no? Porque es el producto de entender cómo podemos modificar unas conductas sin ser nocivos para el niño, porque lo más importante, y lo has precisado muy bien, todos los estudios que tenemos demuestran que no hay ningún efecto secundario por enseñarles a dormir. Sí, en cambio, hay efectos secundarios si no duermen bien durante mucho tiempo, porque son niños más dependientes de los padres, niños, por ejemplo, que les cuesta la autonomía, es decir, hay más problemas en los niños que duermen mal y que no les hemos enseñado a dormir de pequeñitos. Y te va a preguntar la opinión, pero más que opinión, ¿qué dice la ciencia? Porque me imagino que también lo has estudiado, sobre el colecho. Bien, es lo mismo, es decir, el colecho es una forma primitiva de dormir que lo hacían básicamente pues los animales, lo hacen. Por suerte no somos animales y hemos mejorado un poco en este tema, y básicamente también sabemos que los movimientos, otra vez, la dependencia que el niño crea con los padres como el objeto externo que acompaña su sueño es totalmente desaconsejable. Nosotros nunca entramos en controversia. Los que opinan que deben dormir con su niño nos parece genial, y cuando tengan algún problema, pues ya les ayudaremos. Aquí estamos. ¿Tú aplicaste el método Stivil en tu familia? No, yo lo viví profundamente porque mi hija cuando nació dormía mal, se despertaba, y yo recuerdo que hasta los 4 años que me pedía agua, ¿no? Y yo pensaba, ¿pero por qué agua? Y hasta que un día ya no podía más, después de 4 veces que me pedía agua, le planté el vaso de agua ya con 4 años y dije, a partir de ahora ya no me llames, cógelo tú. Y sí, se acabó. Carla, que es mi hija, fue un poco la precursora del Stivil, ¿no? Porque de lo que llaman el método Stivil. Entonces, después de esto pasó que yo fui a Estados Unidos y antes no lo conocía, por lo tanto fui víctima igual de todos estos papás. Por esto los entiendo tanto, ¿no? Porque los papás quieren a su hijo, pero a la vez ven lo que sufren los niños, porque los niños sufren, porque no se lo pasan bien, porque no descansar tiene consecuencias al día siguiente, y con esto pues los padres también tienen consecuencias. Fíjate que muchos de los padres de los niños que no duermen bien
bien o que hacen colecho solo tienen un hijo. Y después está todo el tema amoroso, ¿no? Si en una pareja que tú tienes un niño entre medio, difícilmente podrás hacer el amor, a no ser que seas, bueno, algo rarillo. Y claro, has ayudado a muchísima gente, decíamos más de 70.000 pacientes que decimos la importancia de dormir. Esto lo debes ver a diario. Personas a quien les cambias la vida realmente. O sea, de si es horroroso no poder dormir, el día que ya pueden dormir bien, tú ves que les cambia la vida, ¿no? ¿Qué reacciones has recibido? Es así, es así. Es una de las cosas más agradables de nuestro trabajo. Pero piensa que no solamente soy yo, sino todas las personas que tienen unidades de sueño y cada vez son más y mejor formadas, tienen este feedback positivo. Pues ¿no? tú fuiste pionero aquí en España. Tuve la suerte de que yo llegué aquí cuando todavía no habían unidades de sueño establecidas como tales. Sí que había profesionales puntuales, por ejemplo, psiquiatras que trataban insomnios, porque los pacientes psiquiátricos tienen este síntoma muy importante. O había neumólogos que trataban el tema del ronquido o otorrinos, pero había pediatras que trataban el tema del sonambulismo, pero no había nadie que tratara todos los temas de medicina del sueño. Y sí, fuimos pioneros y la verdad es que muchas de las personas que ahora están en redes y que son coach importantes o dirigen unidades de sueño importantes en hospitales de España han sido nuestros alumnos, nuestros seguidores. Y esto pues es muy placentero, ¿no? Porque poder divulgar, poder dar conocimientos a mucha gente que ahora los expande, pues es un signo de, bueno, es gratificante, es muy gratificante. Claro, en este podcast justamente queremos hablar con personas que mejoran la vida de los demás y tú has dicho, te ha pasado en muchos casos, no sé si te viene alguna a la cabeza, no sé si de hace tiempo o reciente, decir, mira, sí, doctor Estivill, usted me ha cambiado la vida. Sí, muchas veces ha pasado. Te puedo contar dos concretamente. Una hace muchos años, una persona muy obesa, joven, pero era el director de una sucursal bancaria. Y él vino porque se dormía en el momento de hacer pues, las operaciones bancarias, ¿no? Otorgar una hipoteca y todo, se quedaba dormido. Entonces vino y tenía unas apneas muy importantes y le colocamos una máquina que es el CPAP, que es un aire que llega a la nariz para poder abrir el cuello, que es cuando se produce la apnea. Le falta oxígeno por la noche, por la apnea. Aire, sí, porque lo que pasa es que se les cierra y no pueden respirar, ¿no? Entonces hacen así y lo que sucede es que se autodespiertan, duermen mal, se duermen durante el día, por esto se duermen durante el día, porque por la noche no descansan. Entonces el tratamiento le fue genial, porque el tratamiento lo que hace es abrir el cuello y hacer que este hombre respire. Pero no solamente esto, porque los que tienen apneas, somnolencia, también tienen otras consecuencias. Por ejemplo, una de ellas es en la libido. Hay un descenso de la libido muy importante. Entonces esta pareja, que era una pareja joven, deberían tener 30 años como mucho, llegó a control al cabo de un mes, cuando él ya hacía un mes que llevaba el CPAP, este aparatito, con lo cual solo llegar, abrir la puerta, la mujer me dice, o me pones uno a mí o no lo puedo seguir. La actividad sexual era desmesurada, como si intentara recuperar todo lo que había perdido en todo aquel tiempo. Y me hizo mucha gracia, porque claro, una de las cosas que recuperas, bueno, él estaba alerta todo el día, volvía a funcionar muy bien, en el trabajo era extraordinario. Daba las hipotecas que tocaba y las claro, que no. Claro, y el banco estaba muy contento con él. Y esta fue la primera. La segunda anécdota también muy divertida fue que unos papás, una pareja que vino con un niño, unos papás, recuerdo que hacían mucho deporte, estos papás eran muy deportistas, la mamá era ingeniero, el papá trabajaba también en una empresa importante y eran de estas parejas que llaman la atención, ¿no? Porque físicamente eran muy agradables, ¿no? Especialmente la mamá. Al cabo de 2 años llega el papá con un niño en brazos, entra primero y la mamá estaba detrás, ¿no? Y dice, mire, este es hijo suyo. Yo pensé, bueno, la mamá está muy guapa, pero no tengo nada que ver. Se pusieron a reír los dos y me dice, perdona. Quiero decir que si no hubiéramos hecho dormir al primero, no hubiéramos tenido tiempo de hacer este segundo. Claro. Por esto consideramos que este segundo es gracias a ti. Qué bueno. Cosas de estas pasan muy a menudo. Estamos ya llegando al final de este podcast y claro, seguro que hay mucha gente que quizá pues lo está viendo porque dice, yo no duermo bien, yo no sé. O sea, ¿qué mensaje le mandarías a estas personas? O sea, ¿hay esperanza? ¿Realmente en qué porcentaje más o menos se puede curar una persona que no duerme bien? Muy importante este final, muy importante este consejo. Los trastornos del sueño, sobre todo el insomnio, siempre hay que buscar la causa que produce el problema. Y hoy en día estamos en disposición de decir o dar un mensaje totalmente positivo que en más del 90% de los casos podemos mejorar este sueño.
incluso hacer que sea normal en la gran mayoría de ellos. Solo hay un porcentaje muy pequeño, que son debidos a enfermedades que provocan mal dormir, que si no podemos curar esta enfermedad, no podremos curar el insomnio, por ejemplo, un Alzheimer o, por ejemplo, un Parkinson. Pero todos los demás, el mensaje es de mucha esperanza, y no solo nosotros, sino la gran mayoría de unidades de sueño en España, que hay de muy buenas, pero sobre todo que han de ser globales, es decir, que no solamente traten el ronquido o que solamente traten problemas psiquiátricos, ¿no? Podemos dar ayuda a mucha gente. El mensaje es muy optimista. En el libro El método Tokay ponéis una cita de Nietzsche que dice: mal duerme el que no se ha reconciliado. Y por lo tanto esto nos conecta, ahora lo pensé leyendo, un poco al inicio lo que decía tu abuela. Correcto. Que viene a ser, duerme mal quien no tiene la conciencia tranquila. Exactamente, es así. Y no es en realidad tan cierto, ¿no? Porque hay muchos problemas que no son solamente de que la conciencia tiene... Pero el estrés, la vida... Si tenemos algo en la cabeza, seguramente dormiremos mal, ¿no? Y fíjate que el saber popular, es impresionante el saber popular. ¿Cuántas veces has oído? Consúltalo con la almohada. ¿Qué quiere decir esto? Consúltalo con la almohada. Es decir, si tú tienes durante el día algún problema, alguna situación que no llegas a ninguna conclusión o no sabes cómo salirte, duerme. Y durante el sueño, tu memoria va a configurar los procesos necesarios para que al día siguiente encuentres la solución. Y esto le ha pasado a muchísima gente. Y además se despiertan y dicen: ostras, tanto dar vueltas ayer con este tema y ahora se ha solucionado en 2 minutos porque tenía la cabeza clara. Lo veo clarísimo. Exacto. Por lo tanto, la ciencia en este caso sí que refuerza algunos de estos conocimientos populares. Hay otro muy importante que la ciencia o los dichos populares, uno de ellos es lección dormida, lección sabida. Y esto está totalmente demostrado. Significa que si dormimos bien después de estudiar una lección, al día siguiente la recordaremos mucho mejor que si dormimos poco o mal. Por lo tanto, para los estudiantes, importantísimo dormir bien antes de un examen. Correcto. Bueno, siempre, pero más antes de un examen. ¿Te definirías como una persona optimista, vitalista? Sí, totalmente. Yo siempre veo el vaso medio lleno y esto a veces hace que me pase de revoluciones y de pensar. Pero yo, fíjate, recuerdo mucho cosas buenas y muy pocas cosas malas. Y sí que es verdad que esto debe ser genético, pero hay alguna memoria de mi cerebro que es totalmente olvidadiza. Por ejemplo, yo puedo ver las películas de James Bond, que las he visto todas 10 veces, y empiezo a ver una y no sé cómo acaba ni qué pasa entre medio. Y esto es un placer brutal, porque claro, cada vez es como un TVO nuevo, como leer una novela nueva, y esto me pasa a menudo con estas cosas. En cambio no me sucede con otras, y esto debe ser una característica genética, ¿no? ¿Y qué has aprendido con los años que no sabías de joven? He aprendido todo, muchísimo, pero sobre todo aprendí cuando tuve la ocasión de vivir en Estados Unidos durante 2 años. Aprendí a ser tolerante, aprendí a ser abierto en mis comunicaciones y en mis relaciones con las personas, y entender sobre todo que no existe ni el blanco ni el negro, que el mundo está lleno de matices, de grises, y sobre todo que siempre hay que hacer algo para los demás. Esto es lo que más me motiva. Y para ti, que vendrá un poco en esta línea también, siempre preguntamos cuál es el secreto de la vida, porque tú te dedicas también a eso, a ayudar a los demás, ¿no? Para mí es mi secreto, es decir, me viene ya un poco de mi formación de adolescente. Tuve la suerte también de entrar en un grupo de Boy Scouts y que una de las premisas o de las guías que teníamos era hacer cosas para los demás, ¿no? Y de hecho cada día teníamos que hacer la buena obra, que era hacer algo bueno para la otra gente, ¿no? Esto me quedó en la cabeza y después en toda mi vida he procurado hacer esto, ¿no? Y estoy muy agradecido. La vida me ha tratado bien desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista afectivo con las personas que yo he querido. Con lo cual esto me hace ser optimista y sobre todo hacer cosas por los demás es lo que más me place. Pues nosotros estamos muy agradecidos realmente de corazón de que hayas estado hoy aquí, doctor Estivill. Un placer y muchas gracias. Gracias a ti. Te has librado de cantar, ya lo sabes. Bueno, porque hemos cantado al inicio. ¿Quieres que terminemos cantando o no? The magic dragon live by the sea. Que no te oigo. No, pero es que en inglés no me la sé, bueno. Y yo hay cosas que dejo a profesionales. Muchas gracias. Adeu. Hasta luego.